Los sarcomas de Kaposi eran más frecuentes cuando todavía se estaba viendo lo del SIDA, que era la enfermedad de moda. Mirábamos, miraremos Bueno, ¿me escucha? uno al año. Y sí, doctora, adelante. Ok. Bueno, el segundo tema a tratar el día de hoy es el leiomiosarcoma uterino. Dentro de la agenda a tratar está la clasificación de los sarcomas uterinos. El leiomiosarcoma uterino, vamos a hablar acerca de su epidemiología, sus características clínicas, características patológicas, la biología molecular e inmunohistoquímica, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Los objetivos del presente seminario son afirmar el estándar de tratamiento del miosarcoma uterino en estadio temprano, enfatizar sobre las terapias dirigidas de esta enfermedad y postular estrategias de tratamiento a futuro para poder mejorar la sobrevida de la enfermedad. Vamos a definir el sarcoma uterino como una de las neoplasias poco comunes que la OMS la clasificó, que va a depender del miometrio, del tejido del estoma endotelial, y también vamos a tener del tejido mesenquimatoso variable. El leiomiosarcoma uterino es una neoplasia poco común que se manifiesta por un dolor pélvico intenso y tiene un mal pronóstico desde que la consideramos, aún al diagnosticarla en un estadio temprano. Es por eso que las estrategias de tratamiento cada vez se suman más drogas para su tratamiento, aunque ha sido muy difícil lograr una sobrevida importante. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver en este estudio, podemos ver que es más frecuente en las pacientes afroamericanas. Si vemos, pues, en cuanto a las mujeres blancas, tuvo 1.213 casos de 10.915 pacientes, y en mujeres de raza negra tuvimos 234 casos de una muestra de 1.664. Entonces, para recalcar sobre los factores de riesgo de la leiomatosis uterina, vamos a tener que está la obesidad, la diabetes mellitus como consecuencia, el uso de estrógenos y progesterona, el uso de tamoxifeno como 5 años, que como recordamos en el seminario que se habló de los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, se hacía mucho énfasis en que el tamoxifeno podía causar esto. La mutación del gen P53, que es de las cosas que está mejor descrito, y la radioterapia para cánceres infantiles, que es uno de los antecedentes importantes, y también en pacientes que tuvieron radioterapia en pelvis. Y otra característica que la describen muy pocos artículos, pero que pues ya al leer pues sí está bien determinado, es una mutación en la línea germinal en fumarato hidratasa, que es una enzima que se utiliza en el ciclo de Krebs. Entonces, lo que pasa cuando existe esta mutación, en eso entonces hay como mucha acumulación de acidosis láctica, y se considera que esta sea una de las causas de que pueda causar esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que se van a presentar mutaciones y de lesiones. Se presenta en el 1% de todas las neoplasias uterinas y en el 1% de todas las neoplasias del tracto genitourinario. Pero lo más importante, o sea que es una proporción muy baja, pero sí tiene una significancia en la proporción de muertes por cáncer uterino, o sea, el porcentaje de muertes es alto. Se va a presentar en pacientes mayores de 40 años con una edad mediana de 50 a 55 años. Actualmente, en la última década, se documenta una incidencia anual de 0.64 por 100.000 mujeres año,
y en la década anterior se describían básicamente un punto 32, casi un 50%, digamos, más ahora. Tienen una propensión a la diseminación hematógena, que es una de las cosas que hacen más énfasis de por qué razón se realiza la cirugía, que vamos a hablar más adelante, y tienen una tasa de supervivencia a 5 años de la enfermedad confinada al órgano menor del 50%. O sea, estamos hablando de que la paciente, estamos en el órgano en un estadio temprano y aún así a los 5 años tiene un pronóstico de vida bajo. Y tiene mayor propensión en mujeres afroamericanas en relación a las caucásicas, en una relación de 2:1. Tiene muchas mutaciones de las cuales se están estudiando y de las cuales hay se le está dando mucho énfasis actualmente, pero hay unos genes sobreexpresados que son principalmente en la regulación del ciclo celular, y de esto nos hacían hincapié, sobre todo porque estos podrían ser en el futuro estrategias de tratamiento importantes. Dentro de los genes que se encuentran están el CDC7, CDC20, GTC-SCI, CCNA2, CCNBI, y tiene una expresión diferencial de las proteínas apoptóticas y reguladoras del ciclo celular. Esto sí lo tiene como muy diferenciado. Y dentro de los genes que ya se había mencionado, que era el P53, P21 y VAX, que son los que más desde hace más tiempo se han conocido. Entonces, en cuanto a los tipos de tumores, existe actualmente un inhibidor de molécula pequeña de la proteína de control del uso mitótico, que lo que nos da como prioridad es un estudio fase 2, pero que nos destaca es la importancia crítica de los genes del ciclo celular en la leiomatosis uterina. Y dentro de los genes que podemos ver, pues están, como son reguladores del ciclo celular, está el P53, el P21, y dentro de esto también encontramos el P16, que se los hice como más referenciado, porque el P16 lo están intentando ver como un marcador pronóstico de la enfermedad para tratar de tener una mejor sobrevida. En cuanto a la fisiopatología, pues por tener muchas de lesiones y translocaciones, en cuanto a esto, tienen diferentes perfiles moleculares dentro de esto, de miometro benigno, y entonces lo que confirma es la importancia de la desregulación en el ciclo celular, en la sarcomagénesis. Entonces es ahí donde tenemos que ver en cuanto a diagnósticos y a tratamientos para una sobrevida. Entonces, el papel clave que desempeñan los genes del ciclo celular podría ayudar a dirigir los inhibidores del ciclo celular, que estamos en fases iniciales. Y pues en cuanto a las características clínicas de estas pacientes, vamos a tener que una de las mayores sintomatologías con las que el paciente debuta es un sangrado vaginal en un 56%. Pero si tenemos una paciente con un dolor pélvico, cuya manifestación está en un 22%, una tumoración importante, en promedio mayor de 10 centímetros, que se presenta en un 54% de los casos, y una paciente posmenopáusica, hay que sospechar el diagnóstico. Y pues considero que de las cosas más importantes es el antecedente de la utilización de tamoxifeno, que se podría agregar a esto. El estándar de tratamiento es la resonancia magnética cerebral para determinar el tipo de tumor, y el PET scan pues también está estudiando básicamente para ver una mejor caracterización de si hay tomado o no.
En cuanto a los tipos de diagnóstico, tenemos el diagnóstico clínico, el diagnóstico por imágenes y el diagnóstico histopatológico. Entonces, dentro del diagnóstico histopatológico se tienen ciertas características que son de suma importancia, dentro de las que se destacan la constelación microscópica, una atipia celular marcada. Es también, entonces, una tasa mitótica elevada de más de 15 focos en 10 campos, y la necrosis coagulativa es la cuarta característica que tienen que tomar en cuenta para definir un leiomiosarcoma. Y lo que más dentro de lo que hacían hincapié es que la necrosis y la atipia celular son las que hacen como la mayor confirmación diagnóstica en esto. Y pues dentro de esto también vamos a tener que la descripción microscópica, y van a tener inmunohistoquímica positiva para marcadores de músculo liso. Dentro de ellos vamos a tener la desmina, la actina, HCDA8, y también van a tener positivos para CD10 como inmunohistoquímica, y a células epiteliales como la queratina y la EPA. Entonces, estos son los diagnósticos principales que vamos a tener en este tipo de pacientes. En cuanto al tratamiento, pues la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia son los tres pilares o los tres estándares de tratamiento en este tipo de enfermedades. Y de acuerdo al estadio, pues vamos a tener el tipo de cirugía. La histerectomía abdominal total es el estándar de tratamiento, que sea una resección en bloque completo, pero que aparte tenga márgenes negativos. Si tenemos esto, en la cirugía se considera que es una cirugía exitosa, y recordemos con una tasa de supervivencia a 5 años de un 50%, incluso ahí. Y si tenemos que ya la lesión está fuera del útero, vamos a tener una citorreducción parcial. Para realizar este tipo de cirugías se utiliza este aparato que es el morcelator, que lo que realiza es una morcelación. Entonces, una de las cosas bien importantes que hay que enfatizar es que el leiomiosarcoma no es muy alto el porcentaje que se va a depender de un leiomioma. En realidad, podría considerarse que no se va a malignizar un leiomioma y se va a convertir en un leiomiosarcoma. Entonces, como esta morcelación es la indicación para la resección de miomas uterinos, entonces ha sido una práctica que se ha utilizado básicamente desde el 2008 o 2010. Pero en el 2014 la FDA hizo una caja negra en cuanto a la utilización de este aparato, porque se consideraba que podría enmascarar un tumor oculto, o se daban cuenta que la histología al final era una leiomiomatosis uterina, o sea que porque no hay un diagnóstico preoperatorio que nos pueda asegurar que se trata de un leiomioma y no de un leiomiosarcoma. Entonces, lo que se prefiere es la cirugía abierta, pero a pesar de que continúa con esta etiqueta negra, entonces todavía es una de las... de hecho, el aparato se ha ido como modernizando y se ha hecho como más práctico en utilizarlo, aunque se considera que el 0.5% de los pacientes que
que tienen un leiomioma, que ingresan por un leiomioma, van a hacer realmente un leiomiosarcoma. Entonces hubo en un estudio que se realizó en Noruega, pues se vio que sí era bajo el porcentaje, pero con esta técnica, el riesgo de las siembras tumorales, o sea, tener una cirugía subóptima, y el riesgo de las siembras tumorales son las razones principales por las que la FDA no ve con buenos ojos el realizar este tipo de cirugías. Y bueno, y otra de las cosas que hay que tener bastante en cuenta es si hay resección si la histerectomía la histerectomía abdominal total, pero no se considera que los pacientes, que necesario la realización de ovarios ni la linfadenectomía. O sea, es discutible esto porque como es una diseminación hematógena principalmente, el principal lugar a donde se tiran las siembras es a pulmón y a hueso. Entonces es muy bajo el porcentaje de realización de que hayan metástasis locorregionales. Por eso no todos están de acuerdo en que sea la cirugía que se haga una resección de ganglios. Repita el morcelador. ¿Cómo es ese volado? No me quedó claro. El morcelador. El morcelador es un aparato que tiene una cuchilla es una cuchilla circular que va cortando el útero y lo saca saca el bloque completo, pero como muy fragmentado. Entonces, lo que sucede es que en un bajo porcentaje puede haber tumores ocultos, y porque por el tipo de aspiración que va haciendo, puede dar siembras tumorales o dejar pedazos del tumor adentro. O sea que eso es para comer benigno, se usa. Es para los miomas. Pero como no se... En Guate no, solo pregunté en la ginecología oncológica, pero dice que lo hacen con bisturí. Literalmente dices que es como sacar el útero tajaseado, me dijeron, pero no el aparato en sí no lo tienen. Pero incluso ahora es como más pequeño, entonces como que sale más pulverizado el útero, digamos. Pero eso es lo rutinario en los estados para miomas. Así es la cosa. Sí, es algo que se utiliza, es como la técnica más moderna, solo que la FDA lo marcó como una caja negra desde el 2014 por el riesgo de que sean tumores malignos. ¿Y caja negra quiere decir? ¿Perdón? ¿Caja negra qué quiere decir? Es una etiqueta que tiene la FDA para decir que por ejemplo, un medicamento, o en este caso este aparato, es útil, está aprobado pero es en un grupo específico de pacientes. Entonces es como la etiqueta más de que debe ser utilizado en una población muy específica. Si no es mal, esto lo realizan para hacer histerectos vaginales. No, porque la técnica vaginal ya no tendría, o sea, se hace la vaginal para no hacer este tipo de porque esta es laparoscópica. Ya. Ok, está bien. Gracias, doctora. Con gusto. Entonces, en cuanto a la radioterapia, el estudio se realiza la histerectomía vaginal en estadios tempranos, en estadios 1, y este estudio es el primer estudio de Leort
que lo que buscó era saber si la sobrevida de los pacientes, si valía la pena dar radioterapia u observación. Entonces, se tomaron 224 pacientes, 112 se dejaron en observación y a 112 se le dio radioterapia, una dosis de 56 grays. Y lo que se evidenció es que no hubo una diferencia, diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la sobrevida libre de progresión. Entonces, al final se consiguió que no es necesario dar radioterapia después en estadios tempranos de una histerectomía. Y la otra se buscó dar la quimioterapia en estadios tempranos, que tampoco se logró ver que hubiera una diferencia ni en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de progresión, que vivieron el mismo tiempo. Entonces, que por la toxicidad de la quimioterapia y pues las líneas de tratamiento tan limitadas, pues actualmente se considera que no es necesario darlo en adyuvancia. Este estudio es el estudio GEDIS, es un estudio que se utiliza, en el que se realizó gemcitabina y docetaxel versus doxorubicina como droga en pacientes con enfermedad avanzada, no resecable o metastásica, que no hubieran tenido ningún tratamiento previo. Entonces, lo que se buscaba ver era con cuál de las dos drogas teníamos una mejor sobrevida. Entonces, se tomaron 128 pacientes en un brazo que se dio gemcitabina a dosis de 675 miligramos metro cuadrado y docetaxel a 75 miligramos metro cuadrado y la doxorubicina a 75 miligramos metro cuadrado. Entonces, este es en cuanto a la sobrevida global. Para la doxorubicina fue de 15.5 meses y para la gemcitabina docetaxel fue de 17.9 meses, y lo que no fue estadísticamente significativo. O sea, en los dos grupos, aunque sí se vio una discreta mejor, de hecho lo consideraban que por ser una doble terapia que podría haber esto. Y en cuanto a la sobrevida libre de progresión, pues tenemos que para doxorubicina fue de 23.3 meses y para gemcitabina docetaxel fue de 23.7 meses, que tampoco fueron estadísticamente significativas, y de hecho las guías pues consideran que las dos se pueden utilizar, las guías NCCN, como tratamiento de primera línea para eso. En cuanto a la enfermedad metastásica multifocal, pues los tratamientos que vamos a tener, gemcitabina más docetaxel que tuvo en un 32%, hubo una mejoría, y lo que se utilizó fueron factores estimulantes de colonias por la neutropenia que había presentado los pacientes, y el otro esquema de tratamiento es la doxorubicina e ifosfamida, y en esta tenemos una sobrevida libre de progresión de 4.4 meses con gemcitabina, docetaxel, y 6.7 meses con doxorubicina e ifosfamida, y una sobrevida global de 14.7 meses y de 17.9 meses para doxorubicina e ifosfamida. Entonces, para el tratamiento de recidivas de la enfermedad, pues el estándar de tratamiento es doxorubicina o docetaxel con gemcitabina, que se puede usar tanto para la enfermedad avanzada o recidivante, y las tasas de respuesta con este esquema van a oscilar de un 27 a un 36%. Y otra de las terapias que actualmente están como en investigación o en primeras fases de investigación es el tratamiento de la terapia hormonal, en la que se va a utilizar los inhibidores de aromatasa.
como parte del esquema de tratamiento, porque hay un grupo importante de pacientes que pueden tener receptores hormonales positivos. En cuanto a los parámetros pronósticos de la enfermedad, dos cosas a dos cosas les han atribuido que nos mejora el pronóstico. Una es el estadio del tumor y otra es el grado del tumor. Aunque en este estudio Noruega, que fue de un seguimiento para 30 años, el grado no tuvo, hubo pacientes de bajo grado que tuvieron una recurrencia muy pronta, y entonces lo que se determina es que es el estadio del tumor lo que nos podría dar como un mejor pronóstico. No un pronóstico alto, pero sí un pronóstico mejor. Y en cuanto a las primeras recidivas de la enfermedad, lo que se destacó es que el 40% se da en pulmones y solo el 13% se da en pelvis. Y esto es siempre por la diseminación, que es de tipo hematógeno. Entonces, en cuanto a la progresión a quimioterapia, principalmente a antraciclenos, se habla del estudio PALET, que es un estudio que en el cual se vio el pazopanib en 246 pacientes versus placebo. Entonces, lo que este estudio buscaba era ver la sobrevida libre de progresión en cuanto a cuántas líneas de tratamiento eran. Entonces, lo que se concluyó es que la mediana de la sobrevida libre de progresión fue de 24.7 meses para los pacientes que tenían una línea de tratamiento versus semanas, versus el 18.9 semanas para los pacientes que utilizaban 2 o más líneas de tratamiento. Otro de los medicamentos que se utilizó fue el sunitinib, que se hizo un estudio de más o menos 11 pacientes, pero este medicamento nunca fue llegado a ser aprobado, no tuvo una buena respuesta. Y pues la trabectidina es otro de los tratamientos que actualmente están aprobados y que se ha visto que tenemos una mejor sobrevivencia. Entonces, el mecanismo de acción va a tener 3 fases. Es un mecanismo proapoptótico, es modulador selectivo y tiene una regulación negativa. En cuanto a su mecanismo apoptótico, la intercalación del ADN, interferencia de los factores de las partículas, las proteínas, la unión del ADN y las vías de reparación del ADN. A este nivel va a actuar. Como modulador selectivo va a ser al nivel de los monocitos y macrófagos, y como regulador de la vía de EGFR es su capacidad de angiogénesis. Esos son los 3 mecanismos. Y pues para ver la eficacia y la seguridad de trabectidina, este es un estudio fase 2, un estudio español, en el que se vio de 36 mujeres y se utilizó la trabectidina en una dosis de 1.5 miligramos por metro cuadrado por 24 horas cada 3 semanas, y se tuvo una sobrevida libre de progresión de 5.4 meses y una sobrevida global de 18.5 meses, ¿verdad? Y otra de las cosas de las que más se habla de la trabectidina es que tiene efectos adversos tolerables y manejables para el paciente. Este es el estudio noruego en el que se estudió los pronósticos, la sobrevida de los pacientes, que fue realizado por un tiempo de 1970 al 2000, en el cual se incluyeron 490 pacientes. Y pues de los resultados que nos dejó ese estudio es que la sobrevida libre de progresión a los 2 años
es de un 30 a un 50% si el tumor inicial está limitado al útero. La sobrevida global de estos estadios tempranos a 5 años es de un 51% y en un estadio 2 en un 25%. Y los pacientes que la recurrencia fue fuera de la pelvis, a los 5 años no se encontraba ningún paciente vivo. Y la tasa de recidiva osciló entre un 53 al 71%. Y en el estudio fase 2 que se realizó Hensler, el 78% de la leiomiomatosis limitados al útero de grado alto después de tratamiento con gencitabina seguido de doxorubicina. La sobrevida sin avance fue de un 78%. Y pues como no tenemos un marcador que nos haga considerar que nos da una mejor respuesta a este tipo de enfermedad, pues estos tres marcadores son los que se están estudiando actualmente, que en el futuro nos podrían brindar este tipo de información pronóstica. El P16, el KI67, el P53 y el BCL2. Esto es lo que actualmente, y existe se realizó también un monograma que fue trabajado y aprobado para ver la sobrevida de estos tipos de pacientes, en el cual se buscaba ver el tamaño del tumor, el grado del tumor, si habían metástasis a distancia y si habían lesiones confinadas a pelvis. Y pues el tamaño del tumor fue lo que le dio como a mayor tamaño, mayor muerte o menor sobrevida, ¿verdad? Y pues de los otros tipos de tratamiento que tenemos son los anticuerpos anti-PDGFR, que es el olatarumab, que es un estudio fase 1-2, en el que se utilizó el duplete del olaratumab con doxorubicina, y en el duplete se tuvo una sobrevida de 6.6 meses versus doxorubicina sola, que tuvo un 4.1 meses, y la sobrevida global fue de 26.5% para el duplete versus 14.7% como en la doxorubicina como monodroga. Y pues en la actualidad lo que se está intentando ver es la inmunoterapia, y se considera que en las leiomiosarcomas tenemos una positividad de PD1 en el 46.9% y de PDL1 de un 36%. Y los inhibidores de aromatasa pues son los que están como en fases iniciales ahorita para determinar si vamos a tener como una mejor respuesta al tratamiento. En cuanto a las conclusiones de esto, es que la cirugía marginal con márgenes negativos es el estándar de tratamiento en los estadios tempranos. Las terapias dirigidas para el tratamiento de la leiomiomatosis uterina actualmente son pazopanib, trabectidina y olaratumab, que son las que están aprobadas por las guías americanas. Se necesita con urgencia estrategias de detección temprana y nuevos fármacos para mejorar los resultados de la leiomatosis uterina. Y pues como es una enfermedad tan poco frecuente, pues tener una muestra significativa para cada brazo de tratamiento es muy difícil, y pues tener los brazos controles también es como un tanto complicado para llevar como a cabo estudios de muestras representativas.